Bienvenidos a una edición más de Revolución en Valores, aquí lógicamente bajo el amparo de nuestros amigos del magazine Mercados por Expertos. Como ustedes bien saben, tratamos de mantenerlos actualizados lo que más podemos acerca de esta realidad que acecha a la humanidad, que es la pandemia. Hoy por hoy tratamos de tener personajes y personalidades que de algún modo nos echen luz acerca de las últimas novedades. Y a propósito de las últimas novedades respecto a los avances del COVID-19, hoy nos acompaña alguien que fue un referente fundamental en la firma de un documento que hace días nomás se suscribió por varios referentes de religiones monoteístas. Con nosotros el rabino Fernando Slagen. ¿Qué tal, rabino? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Un gran placer, es un honor tenerlo nuevamente en nuestro espacio y como comentábamos en la apertura, sería muy interesante que usted nos pueda echar un poco más de luz acerca de esta novedad tan elocuente, esta firma de un documento que se ha suscrito hace días nomás y que entendemos podría también tener estado parlamentario, legislativo, por la importancia trascendental que implica. Pero para ahondar un poquito más nos gustaría saber por quién fue el impulsor de esta iniciativa y a qué referentes nuclea. Bueno, en principio este es un documento histórico en la Argentina, en donde nos hemos nucleado, coordinado por el Instituto de Bioética de la Universidad Católica Argentina. Bien. Nos hemos coordinado los referentes en bioética de las religiones monoteístas en Argentina y elaboramos y firmamos un documento unificando criterios, fundamentos y acciones a tomar frente al triage en la pandemia COVID-19. Es decir, básicamente esta es la primera vez en la historia de la Argentina que bioeticistas del judaísmo, cristianismo y el islam establecen una declaración conjunta y lo más importante es que es una declaración académica, no teológica, en esta materia. Básicamente, el documento manifiesta cuáles son las acciones a tomar y sus fundamentos para una justa y óptima planificación y asignación de recursos sanitarios vitales, pero que desgraciadamente son insuficientes ante una saturación de casos potencialmente mortales. Ajá. Situación donde además concurre la urgencia, el hacinamiento, la angustia física y psicológica, es decir, situación donde técnicamente se la conoce con el vocablo francés triage, que quiere decir cribado, filtrado, y en donde se demanda un sistema de selección y clasificación de pacientes en los servicios de urgencia basado precisamente en necesidades terapéuticas y recursos disponibles. Bien. Este documento... Sí, dígame. Le consulto, porque usted dijo, y lógicamente lo presentamos así, la importancia fundamental de la suscripción de este documento, pero para que la gente comprenda con sencillez y rapidez, ¿en qué radica la importancia fundamental de la firma de este documento? ¿Cuáles son los principios pétreos sobre los que se apoya la firma, la suscripción de este acuerdo? Bien. La relevancia de este documento radica en la conjunción, en primer lugar, de las religiones para establecer las normas bioéticas y sus prácticas ante situaciones límite, asegurando que los principios éticos fundamentales, que también son compartidos por la ciencia, sean respetados ante este tipo de situaciones, cosas que no se ha dado, por ejemplo, en países como Suecia, países como Reino Unido y algunos estados de Estados Unidos, y básicamente, yendo a esto que usted me estaba preguntando más puntualmente, este documento tiene, en primer lugar, principios guía, que son principios fundamentales, como por ejemplo, resumidos en 5, como por ejemplo, el principio de protección de toda vida humana y su integridad física, el principio de totalidad o principio terapéutico, principio de libertad responsable que incluye el principio de autonomía tanto del paciente como del personal sanitario, el principio de justicia o de equidad y el principio de subsidiariedad. A partir de estos principios, que son principios éticos universales, se derivan otros principios procesales en cuanto a
cuál es la responsabilidad del Estado, la responsabilidad de los agentes sanitarios, la responsabilidad de los individuos y por sobre todo, al final hay 8 puntos claves, que es justamente cómo debe resolver el personal sanitario en función de estos principios éticos universales para rápidamente y justamente, óptimamente, poder asignar los recursos cuando, por ejemplo, recursos escasos, como dijimos antes, cuando, por ejemplo, hay un solo respirador y hay 2 personas necesitadas de ello. Claro. Cosa que hoy en los protocolos no existe y cada hospital o cada institución tiene que, digamos, dirimirlo en función de su comité de bioética. Claro, o sea, ustedes han avanzado, Rabín, un poco más en aquellas casuísticas, en aquellas situaciones que han estado ocurriendo en distintos lugares del mundo y demás, y que, bueno, lógicamente aquí rozan no solo con el derecho a la salud, sino con otros bienes jurídicos fundamentales a tutelar, ¿no es cierto? Como ser la privacidad, etcétera, etcétera, tantas cosas que está mencionando. Sí, y por sobre todo no caer en utilitarismos que hoy sí se ve en países como dije antes, como Suecia, como Gran Bretaña o Reino Unido y en algunos estados de Estados Unidos, donde, por ejemplo, a los ancianos, de acuerdo a un protocolo explícito o implícito, directamente no se los atiende. Claro. Directamente son abandonados en pos de gente más joven, es decir, hay un ajuste de la asignación de los recursos de acuerdo a la edad, de acuerdo a la sobrevida, de acuerdo a lo que se estipula como calidad de vida, claro. Y eso, como dije antes, es una expectativa de vida también, ¿no es cierto? Es un utilitarismo extremo que desgraciadamente hoy, ya en el siglo XXI y a partir de todo lo que hemos ya pasado en el siglo XX, desgraciadamente se sigue viendo. Entonces, este documento viene a anticiparnos y ojalá que nunca llegue la situación de triage en la Argentina, en este sentido, pero sí, en caso de que llegue, tenemos que estar preparados para no cometer los mismos errores humanitarios que están cometiendo otros países, en donde, por ejemplo, ante 10 pacientes ancianos con comorbilidades, necesitados del mismo recurso que otro paciente joven, todos con la misma sintomatología, priorizan al joven incluso a costa de extraer recursos asignados a aquellos ancianos con bajo pronóstico de sobrevida o con baja calidad de vida. De acuerdo, sí, pero esto está pasando, avasallando los principios bioéticos que son sustantivos, como los que recién mencionábamos, la autonomía responsable, la no maleficencia, la beneficencia y la justicia, incluyendo hasta la implícita, o sea, la transgresión de la implícita relación fiduciaria entre el médico y el paciente. Entiendo. Usted mencionó en párrafos atrás, digamos, la palabra triage, que hoy por hoy es muy sentida. Me gustaría, si es posible, con palabras lo más claras, ¿no es cierto?, para quienes estamos de este lado, no conocemos en forma tan abundante como ustedes, ¿qué se comprende por triage y cuál es, digamos, el apartado, los principios que lo vinculan en este documento? Bien. En principio hay que aclarar de qué se trata la bioética. La bioética, que es a lo que nosotros nos dedicamos, es la disciplina que estudia y provee los principios éticos o postulados morales para la conducta más apropiada del ser humano en relación a las ciencias que involucran la salud o todo tipo de manipulación de la vida humana o del resto de los seres vivos. Bien. Dentro de esta disciplina está la bioética aplicada a la ética médica. Y dentro de esta área está el caso particular del COVID-19, en donde el triage es la situación de emergencia sanitaria y de urgencia médica donde es necesario un sistema y un protocolo para seleccionar y clasificar a los pacientes en los servicios de urgencia
basado en la necesidad terapéutica y los recursos disponibles para saber de qué forma justa y óptima se le asigna a los pacientes estos recursos que son escasos, no son suficientes para todos, Claro. Y son vitales. Fantástico, sí, clarísimo. Entonces ahí es donde muchas veces se aplican criterios como los que dije antes, utilitaristas, igualitaristas, que ninguno de ellos son satisfactorios. Ajá. Y de hecho lo estamos viendo, porque o abandona a pacientes ancianos o directamente no atienden a pacientes cuya sobrevida o expectativa de sobrevida es menor y se violan principios humanitarios ya establecidos y que la ciencia aprendió Claro. en primera persona a partir del siglo XX y por sobre todo en la década del 60 y del 70, post-guerra mundial, y que fue la propia ciencia médica los que solicitaron documentos fundamentales como por ejemplo el Código de Nuremberg, el Código de Helsinki y el informe Belmont para regular éticamente la actividad médica. Bueno, esto hoy no se está cumpliendo en países y no queremos que esta transgresión o esta violación de los principios éticos universales, que son principios humanitarios, llegue a la Argentina. Rogamos desde ya, Rabino, que el avance de este documento realmente sea próspero, que tenga estado parlamentario y justamente, y nuestra última pregunta, queremos consultarle en torno a esto. ¿Saben si algún sector político ya pudo tomar este paper, este documento, que en su momento fue un paper y ahora un documento de trabajo increíble para poder echar luz y colaborar con la ciencia de la salud y con el gobierno? ¿Qué sabe al respecto? ¿Fue tomado por algún sector político? Sí, dada la trascendencia que tuvo este documento, que vale la pena, digamos, mencionar, fue firmado por bioeticistas, como por ejemplo quien les habla desde el punto de vista judaico, el presbítero licenciado Rubén Revelo, por parte del catolicismo, quien a su vez es el director del Instituto de Bioética de la UCA. Bien. El imán Marwan Sarwar Gil, de parte del Islam, el pastor licenciado Gabriel Ballerini, por parte de las iglesias evangélicas, y el elder Benjamín de Hoyos Estrada, por parte de la iglesia de los mormones, dado que ha tenido una gran trascendencia en los medios gráficos, en los medios periodísticos, y por cuanto el documento trata de bioética, es decir, es un ámbito que excede al profesional médico, cuyo ámbito es el diagnóstico y el tratamiento, pero no la toma de decisión ética respecto de situaciones límite que exceden su ámbito, muchos de los diputados, gracias a Dios, lo han tomado y lo han presentado como proyecto de ley para que pueda, digamos, ser de efectivo cumplimiento. Esto tengo entendido que lo han presentado el viernes pasado. De hecho, yo tengo el proyecto de ley ya presentado, que es, digamos, es un proyecto de ley básicamente para disponer la observación y la implementación de este documento, de este protocolo de triage bioético, en caso de que, como dije, Dios quiera no suceda, pero en caso que suceda, que sea de observancia y de implementación obligatoria. Formidable, ¿no formidable, Rabino. Sí. Esperamos. No, digo, simplemente para nombrar el proyecto de ley es el 2094 de 2020 y la verdad que ojalá que muchos otros diputados puedan adherirse a este proyecto de ley y que la Cámara de Diputados le dé el tratamiento con urgencia, dado que estamos llegando al pico de casos y si bien hay muchas camas disponibles, si bien estamos bastante, podríamos decir, lejos de esta situación, es necesario contemplarla para que no nos agarre desprevenidos. Seguro, seguro que sí, Rabino. Desde este espacio, desde Revolución en Valores, estaremos bregando, insistiendo para que este proyecto sea ley. Desde ya, muchísimas gracias. Le agradecemos su tiempo, su claridad meridiana, como siempre, a todos nuestros televidentes. Y bueno, cuando esta situación amaine un poco, lo vamos a tener en nuestro estudio, Dios mediante. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Abrazo. Y nosotros continuamos con más Marcados por Expertos.